Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Mega TV. Todas las noches de martes a viernes tratamos de apartarnos una hora, serenar un poco todos los ánimos y hablar amenamente con algún invitado importante que cumple alguna función en la sociedad. Estamos con deportistas, con gente de la cultura, políticos, empresarios, pero siempre la idea es conocer un poco más a la persona detrás del personaje público. Hoy es un privilegio tener a una persona que ya ha tenido una gran experiencia tanto en la función pública como en el Parlamento Nacional. Es una de las senadoras más respetadas. Blanca Ovelar de Duarte es nuestra invitada. Claro que usted la conoce, pero hasta pudo ser nuestra presidenta de la República, la primera mujer. Algunos dicen lastimosamente no lo fue. Bueno, mucho vamos a hablar con Blanca, que conoce mucho de esto y nos puede ayudar a pensar positivamente en un país mejor. Su semblanza es esta y luego comenzamos a conversar la noche con Blanca Ovelar. Blanca Margarita Ovelar de Duarte nació el 2 de septiembre de 1957 en Concepción. Está casada y tiene 3 hijos. En 1977 se recibió de profesora de educación primaria en el Centro Regional de Educación Dr. Juan Eoleari. Fue mejor egresada y medalla de oro de la Presidencia de la República en Concepción. En 1980 recibió el título de Orientadora Educacional y Vocacional en el Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña. Fue mejor egresada y medalla de oro de la Presidencia de la República. Ya en 1990 se recibe de licenciada en Psicología, Orientación Educacional por la Universidad Nacional de Asunción en la Facultad de Filosofía. En 2002 recibe el título de Magíster en Educación en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y finalmente, en 2009, se recibe como doctora en Psicología, Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía. Desde 1993 hasta el 2002, ocupó varios cargos dentro del Ministerio de Educación y Ciencias. Ese mismo año fue nombrada ministra de Educación y Ciencias, cargo que ocupó hasta el año 2005. Del 2009 al 2010, fue docente del curso de Maestría en Educación Universidad Nacional de Itapúa y Universidad Nacional de Concepción. En 2010, fue docente del curso de Maestría en Psicología Educacional, Universidad Nacional del Este. En 2013 al 2018 fue su primer periodo como senadora de la Nación. Fue nuevamente electa en el periodo del 2018 al 2023. Actualmente se encuentra en su tercer periodo como parlamentaria en la Cámara Alta, electa en el año 2023, que se extiende hasta el año 2028. Participó de varios cursos, talleres y seminarios en su vasta experiencia como docente y en su carácter de senadora, además de recibir condecoraciones y distinciones a nivel nacional e internacional. Bueno, estimada senadora Blanca Ovelar, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches a la amable audiencia. Bueno, hace rato estábamos intentando, estuviste un poquito enfermita, todos estamos medio achacosos con este clima también. Sí, ¿no? una gripe muy fuerte que... Hay que cuidarse. Así mismo, el ambiente está muy virulento, parece. Pero no te permite mucho tiempo de descanso tampoco esta actividad, sobre todo en sentido de que el país exige mucho y tu compromiso en el Senado es en serio, hace bastante tiempo. ¿Cómo ves la situación? Comencemos por atrás, comencemos por ahora. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Por qué, a pesar de que hay buenos números en la economía, buenas perspectivas, siempre parece haber un ambiente de crispación, Blanca? Y yo creo que es un poco la cultura política y la cultura de polarización que va creciendo. Yo creo que va creciendo. Hay temas que oponen las opiniones y se exaltan las pasiones. Tenemos escasa tolerancia para discutir los temas importantes sin entrar en el enojo, incluso denostar contra la persona. En el Senado eso es muy frecuente y yo me doy cuenta que cuán lejos estamos de construir
la capacidad de esa razón que dialoga en favor de un objetivo público superior a cualquier posición individual. La república no se puede construir si no somos capaces de dialogar con la razón. Dialogar con la razón significa, en primer lugar, estar informados de lo que sucede en la realidad y, en segundo lugar, reflexionar sobre ella. A veces solamente las emociones mueven las reacciones, y el diálogo en el Senado se vuelve bastante difícil. A veces, sin embargo, se logra un nivel de debate en algunos temas. Se logra. No es que siempre sea así, pero la tendencia es esa. Y te siento preocupada porque los rostros hablan cuando de repente se dicen tantas imprecisiones sobre temas que merecen un análisis más científico. Sí. Sobre todo en educación, por ejemplo, cuando se habla, te veo así como diciendo sorprendida de ciertas aseveraciones de algunos de tus colegas. En realidad estamos también inmersos en ese mundo del fake news y de las teorías de conspiración, y eso tampoco ayuda mucho, Blanca, ¿no? Así mismo. Hay muchísima gente que no busca el rigor en la información, y sobre todo cuando se trata de temas específicos. Claro. Y en ese punto yo quiero decir algo, Mario. Con frecuencia se conversa sobre la importancia de mantener equipos altamente calificados, la estabilidad del funcionario en el ámbito público para mantener las políticas. Y una de las tareas que el país sin duda lo ha hecho bien ha sido el tema de la economía, la macroeconomía, el cuidado de las finanzas. Nosotros en el 2002 entramos en un default selectivo. Claro. Y esa economía se fue recuperando, se trató de poner a economistas de las más altas escuelas en... Podemos estar de acuerdo o no, sí, pero de que han sido personas de la más alta escuela, especialistas en el área, eso nadie puede discutir. Pensemos en todos los ministros de Hacienda, presidentes del Banco Central, los responsables de la política económica del país de los últimos 20 años. Sí, ahí entonces, no hay objeción ahí. No hay objeciones, tampoco ha habido improvisaciones muy graves. Claro. ¿Qué ha pasado, sin embargo, en el ámbito social? ¿Qué ha pasado en el ámbito educativo? Claro. ¿Por qué del ámbito educativo se habla con tanta ligereza? ¿Y por qué así no se habla de la parte económica? La parte económica se respeta. Hay como un mayor cuidado. Sin embargo, de la educación, yo le voy a contar Te voy a contar, sí, Mario, te tuteo. Gracias. Sí, te voy a contar, Mario, una anécdota. Yo fui nombrada ministra en el 2002. Me acuerdo. En el gobierno de González Maqui. Y estuve en los últimos años y medio de ese gobierno. Y luego en el gobierno de Nicanor empiezo y me voy hasta renunciar para mi candidatura a la presidenta. Estuve en total más de 5 años en el Ministerio de Educación. Cuando apenas empezaba el periodo con el presidente Nicanor, yo llevaba casi 2 años en el ministerio, me encuentro con un señor honorable, un empresario, muy buena persona, y me dice: Blanca, lo que tenés que hacer en educación es esto. Luego ese mismo día hablo con una persona de otra área y me dice: en educación lo que tenemos que hacer es esto, lo que pasa es esto. Y claro, me fui a mi casa, me fui al ministerio después de estar en el palacio y me puse a reflexionar. Pero todos son expertos en educación. Todos hablan de lo que tiene que ser. Claro. ¿Por qué ese ámbito no se respeta? Los ministros de educación han sido desde ingenieros, agrónomos, por citar al último, abogados, economistas, cualquier... ¿Se podría poner a un maestro, a un sociólogo, a un antropólogo como ministro de Hacienda? No. Esa pregunta, bueno, miremos y empecemos a pensar que el área educativa se tiene que respetar en su especificidad para tener una posibilidad de continuidad de políticas. ¿Y tenemos los cuadros humanos preparados para eso? ¿Hay gente? Hay gente preparada. Hay mucha gente que se está preparando también. Yo por eso no dejo la docencia. A veces hago un inmenso sacrificio para corregir los trabajos, pero estoy siempre en la docencia en maestrías y doctorados en educación de la UNA, de la Facultad de Filosofía o de otras universidades públicas. Yo por principio soy republicana, trabajo en universidades públicas. Claro. Y veo que en esa gente que participa, que son mis alumnos, les escucho y
digo, bueno, aquí se está formando una nueva generación de técnicos que va a poner mayor rigor. Inclusive han salido mucho con Becal también. Han salido con Becal, se formaron. Hay gente formada. Ahora, lastimosamente, sí, la continuidad de los cuadros, por la inestabilidad de los cambios allí, hace que el que va viene claro, después con su gente. Hay gente súper preparada que se le puso en tareas menores, de muy baja relevancia, y hay cargos muy encumbrados. Fue así, observé en todo este tiempo, estos años, y ahora también gente que no tiene preparación, que yo les conozco, que son del área de educación, que le conocemos porque fueron antiguos funcionarios y no tienen la formación y el liderazgo para presidir un sector de la educación. Claro. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no podemos poner a los mejores? Porque aún trayendo a todos los mejores, Mario, aún trayendo a todos, todavía es insuficiente para todo lo que hay que hacer. Entonces, sí, ¿cómo vamos a desperdiciar a figuras preparadas? Yo creo que hace falta una mayor identificación, un mayor celo en la selección cuidadosa de los antecedentes, de los intereses de la patria. Es raro, Blanca, porque Adolfo Ferreiro, a quien conoces bien porque fue tu colega, suele decir, para el fútbol contratamos técnicos de alto nivel y pagamos. Sí. Es para el fútbol. Sí. La pelota amerita invertir. Sin embargo, en educación no tenemos la misma forma de razonamiento muchas veces, ¿verdad? Sí. Más bien es por las cuestiones atávicas, partidarias, de sectores, de grupos. Y yo, Mario, he luchado muchísimo contra eso. De hecho, fuiste la ministra que más duró en el cargo. Sí, en toda la democracia. Y gracias a que duré en el cargo pude hacer algunas cosas. Por ejemplo, 3 años te lleva a hacer un proyecto. Yo hice el programa de líderes. Sí. Becal comenzó conmigo en el 2006, cuando yo logré como ministra, después de pelear con el Banco Mundial, de pelear con los presidentes de turno, de pelear con los ministros de Hacienda de turno, configurar un programa que se llamaba Líderes Educativos. Y formamos, yo quise enviar a Harvard. Porque dije, si El Salvador envió a Harvard a estudiar a 80 líderes educativos, ¿por qué Paraguay no puede poner? Y converso con Harvard. Entonces estaba en la escuela de posgraduación el que estuvo como residente de Harvard cuando estuvimos en la reforma. Porque quiero recordarte que la reforma educativa, cuando se empieza a pensar, se hace un acuerdo con el Instituto Internacional de Desarrollo de la Universidad de Harvard. Ajá. Y viene un residente a vivir en Paraguay. ¿Y hablaste con ese? Con ese que a la sazón era autoridad, director en la escuela de posgraduación en educación de la Universidad de Harvard. ¿Qué le dije a este señor? Le dije que me ofrezca el curso y ¿saben cuál fue el problema? En primer lugar, el costo. En segundo lugar, que no me podían dar curso en castellano. Y yo no tenía 80 candidatos que dominen el inglés y que tengan formación de grado en educación, que tengan menos de 40 años y estén en el sistema. Tengo que hacer la pausa. Interesantísimo entender y conocer estos detalles que a veces no se hablan todos los días, pero que hay que entender para saber por qué tenemos los problemas que tenemos en educación, los intentos que se hicieron, los avances, luego los retrocesos. Es demasiado importante el tema. Claro que hablaremos otras cosas también con Blanca, pero era importante arrancar con esto. Volvemos en un par de minutos. Blanca Margarita Ovelarde Duarte. Ahora, después de muchos años, me enteró que era Margarita también Blanca. Y veo acá en tu hoja de vida que en 1977 ya te recibís de maestra. O sea, vos conocés el tema desde el comienzo mismo de esta historia. O sea, muchos ministros no saben lo que es estudiar magisterio, ¿verdad? Lo hiciste desde abajo, desde el... Fui maestra rural, Mario. Maestra rural, claro. Fui maestra, enseñé en el campo. Después enseñé en el Centro Regional de Educación de Concepción. Sí. Luego enseñé en el Colegio Técnico Nacional de Asunción. Me casé, vine a vivir a Asunción, mi marido es de acá. Y me fui como orientadora en el Colegio Técnico Nacional de Asunción. Allí estuve 10 años y de allí pasé al ministerio como directora. Directora de orientación, directora de formación docente,
directora general de Educación Superior, viceministra y ministra. 15 años en el mes. Qué bárbaro. O sea, hiciste todo el recorrido. Todo el recorrido. Por lo tanto, no te pueden decir no conoces el ministerio. Sí. Ahora, conozco la problemática educativa. Creo que ¿por qué toqué y comencé con esto? Porque en realidad parte de la sociedad juzga mucho también a los docentes. Dice, ellos son los que no quieren formarse, ellos son los que, sobre todo un sector dominante de la sociedad que tiene poder económico y que manda a su hijo a colegios privados y después a Estados Unidos o a Europa, dice, no, el problema es que el maestro es haragán, el maestro quiere cobrar más pero no quiere estudiar, no quiere formarse. A mí medio me hace ruido ese preconcepto. Sobre todo una generalización, Exacto. Mario. Yo estuve en el ministerio y peleé los 5 años y medio que estuve en el ministerio con los gremios. Yo siempre tenía mis discusiones a fondo con ellos, me acuerdo. con los dirigentes gremiales, pero hay que separar las cosas. En el magisterio hay bastante heterogeneidad. Hay maestros muy preparados, abnegados, dedicados, que hacen patria, que se comprometen, que gozan con el trabajo, que se emocionan con el progreso de sus alumnos, que tienen vocación. Y también están otros que son más light, que son más mediocres, hacen lo que pueden. Como son todos buenos. los órdenes de la vida, ¿no? Como todos los órdenes de la vida. Y por supuesto que hay también otros, ¿verdad? Cuando yo estuve de ministra, hice una investigación. Una de las cosas que hemos tratado de instalar en el ministerio es el rigor en el juicio de la realidad. No se puede desde la impresión. Yo no puedo decir, los niños que entran a los 6 años no aprenden a leer, a los 7 recién tienen que entrar a primer grado porque no se lee antes. Claro. Si eso no se funda en un conocimiento empírico, un conocimiento de la realidad. Claro. Entonces nosotros hicimos muchas investigaciones. Una de las investigaciones que hicimos fue la composición del magisterio. En el año 2006, la composición del magisterio del preescolar al 6º grado, esos 2 primeros ciclos, y la educación inicial, que entonces teníamos solo casi el preescolar, por más de que ya habíamos formulado programas desde el maternal. Pero en la práctica expandimos el preescolar a los 5 años. El 68% de la composición del magisterio de entonces eran los primeros de sus familias que lograron traspasar la educación media y estudiar formación docente. Entonces, allí podemos analizar las características del capital cultural, del capital simbólico. Toda la problemática social se refleja en ese subsistema que es la escuela. Exacto. Entonces, la escuela toma toda esa problemática y la reproduce. El maestro forma parte de esa realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que luchar con ellos, tenemos que capacitarles en servicio, tenemos que poner incentivos, tenemos que pagarles mejor y tenemos que sobre todo hacer que se gane reputación y prestigio al ser bueno. Porque si estamos en un sistema que no premia, que tampoco castiga al malo, al que no hace nada y todo sigue igual, eso desmoraliza y tira para abajo. Ahora, hay un elemento más, que es ese maestro que ya viene con esa problemática, también recibe a un flujo de alumnos que provienen de muchos hogares con muchísimos problemas, ¿verdad? Muy difícil. La maestra es la mamá guazú de ese mitaí que a lo mejor en su casa no está ni la mamá, ¿verdad? Sí. A lo mejor está en Europa trabajando. Hay muchísimos problemas emocionales. Hay niños que tienen pseudo retraso, y digo pseudo porque no es que la configuración de su aparato psíquico tenga retraso en sí, pero las perturbaciones emocionales, los déficits emocionales, hace que él se comporte como un niño con retraso en la escuela. ¿Cómo caracterizar eso y acompañar? Eso requiere un esfuerzo técnico altamente especializado y tenemos que valorar a nuestros maestros. Los maestros paraguayos asumieron una reforma educativa, se esforzaron, se fue mejorando la dignificación del maestro. Fíjate, Mario, que en la dictadura del maestro, con 2 turnos trabajando mañana y tarde, ganaba el 80% de un salario mínimo. No llegaba al mínimo. Y ahora gana un salario mínimo por turno. ¿Verdad? O sea, sigue siendo insuficiente para el esfuerzo que significa, pero ha habido un reconocimiento en la democracia. Ahora hay una pérdida que se está recuperando, hay un esfuerzo sostenidamente en todo el gobierno anterior, se alzó más del 52%, subió el salario docente. Y ahora este gobierno nuevamente pone en el presupuesto honrar el compromiso de seguir
ayudando a que se incremente el salario docente, y eso está en el presupuesto para el año que viene. Importante. O sea, es importante eso, pero no hay que generalizar. El magisterio requiere mayor especialización, requiere mayor capacitación. Yo veo esfuerzos ingentes, todos ellos insuficientes ante la gravedad y la complejidad de la problemática. Hoy me decía un profesor hace poco, Mario, anda a enseñar física a las 4 de la tarde con un sol ardiente después del receso a alumnos de 15 años en un segundo de la media. Me dice, enseñá con 40 chicos en una sala en una escuela de Ñemby con 2 ventiladorcitos. Anda a enseñar física. Anda a enseñar física, Blanca. Esto está mucho más difícil que antes, y yo le digo, pero claro que sí, yo entiendo perfectamente. Por eso necesitamos una mirada mucho más a fondo a la realidad y un conocimiento más certero. Demasiado estamos acostumbrados a una educación de hablar, de generalizar. Sí. Una cantidad de gente que tocan de oídos y desafinan. Han tenido altas responsabilidades en la educación, y el gran perjuicio ha sido la discontinuidad de programas emblemáticos. Escuela Viva de Cocatúa es un programa que nosotros, peleando con el banco, nosotros hicimos. Ustedes saben que, sí, Mario, vos sabés que... Por la prensa en general, ¿verdad? Que yo soy invitada para irme a dar clases. Me fui a hablar en Nicaragua, me fui a hablar en Washington, con el BID, para contar esta experiencia. Porque los bancos le dicen a la gente que me fui a Panamá, ¿verdad?, a asesorar al ministerio para contar la experiencia con la vida, y acá se desapareció el programa. Claro, no se acá desapareció, no se continúa. Y ese programa ha sido clave para que las escuelas rurales de menor rendimiento mejoren, pero demostrado con resultados. Esa es la diferencia con estados como Chile, Uruguay, que una vez que implementan un plan, lo continúan los gobiernos. No importa si van cambiando, hay que poner a gente, los signos políticos, ¿verdad? Exacto. Hay que poner a gente de alto perfil que entienda que aunque le pueda dar su impronta personal a una gestión como ministro, no puede ir en contra de los planes de Estado que ya están. Por ejemplo, me nombran ministro y yo no me puedo ir a decir, no, la educación inicial no es importante, yo voy a eliminar todos los jardines. No puedo decir eso, claro, si no me baso en uno. Y hemos tenido ministros con esas características. Entonces, nosotros necesitamos, para mejorar la educación, y cerrando un poco esto, poner a la gente que más sabe, dar una continuidad a los programas, porque el logro de metas educativas requiere por lejos un horizonte temporal que excede a un periodo de gobierno. Entonces, es muy fácil ir a destruir, pero construir lleva tiempo. Claro. Necesitamos ese sentido de Estado. Son procesos. Ese proceso, porque si no, los buenos planes se desvanecen y al no tener continuidad no tienen resultados. Redondeo con esto. Tuve alguna experiencia en la función pública y la gente en el sector privado no logra comprender que un proceso por lo menos toma 2 o 3 años hasta que se implementa en el sector público. Por todo, por el llamado, por las bases y condiciones, por los controles administrativos. O sea, no se puede ir a hacer algo en 3 meses. Así mismo. Y en educación, imagínate igual. Y además, vos no tenés en el cajón el dinero para sacar y comprar lo que necesitas. Exacto. Si yo tengo en mi presupuesto para comprar lápices, cuando era ministra, yo veía y sufría eso y procuraba acelerar, poniendo capacidad de diseño, poniendo a los mejores, pero cuesta muchísimo. Si vos tenés dinero para comprar lápices y lo que vos necesitas son borradores, vos no podés usar esa plata. Porque esa plata no tenés luego para empezar. Tenés que diseñar y después Hacienda va a transferir a la empresa. Cuidar que todo sea... Cuidar eso. Mira, a mí me ha costado un gran esfuerzo hacer eso, y muchas veces han habido equivocaciones que yo salía a explicar a la sociedad qué es lo que ha habido allí, poner mi cara, explicar, volver. Claro. No, comprendo perfectamente. Me gustó hablar de esto en estos 2 primeros bloques. A la vuelta podemos hablar de política. ¿Puede ser? Vamos a hablar un poco de política y sobre todo en qué momento estamos. Quiero volver a eso. Blanca tiene una conducta que en realidad es admirable. Muchos cambian de carpa de aquí para allá cada vez que cambian gobierno. Creo que te mantuviste siempre con mucha coherencia en tus convicciones, pero eso también genera problemas y dificultades. Algunos creen que incluso estamos en un momento muy difícil de la democracia. Vamos a hablar de ese tema con la senadora Blanca Ovelar, aquí, Conversando en la Noche en Mega TV.
La senadora Blanca Ovelar con nosotros. ¿Cuántos hijos tenés, Blanca? 3. Ya todos mayores. Todos mayores, el mayor es médico, el segundo es ingeniero y el tercero estudia Derecho. Derecho. Estuve en la colación de uno de ellos como maestro de ceremonia, me acuerdo. Sí. ¿Era el GET por ahí? Sí. Me acuerdo, sí, que estábamos ahí todos emocionados. Sí. Da gusto ver crecer a los chicos, que ya no son tan chicos. Son tan chicos. Nietos todavía no. 5 nietos. Ah, estamos iguales. 5 entonces. nietos. El mayor tiene 7 años y el menor 5 meses. El Yeyo me dice a mí. Es el amor más grande. Es fabuloso. Sí, Es fabuloso. Es otra parte. Qué regalo la Sí, vida. la verdad que es una... Yo tengo 6, te gano por 1. Sí. Somos prolíficos, de familias prolíficas, pero bueno, eso es una bendición. Política, veo que estás en un momento en el cual también ya, Blanca, con toda tu experiencia, debatís ciertas cosas, inclusive dentro de tu propio partido. Es como una disidencia bastante activa que haces, pero con fundamentos. A ver, ¿qué papel va a cumplir el sector que estuvo con el presidente Mario Benítez en el gobierno anterior y que ahora es un poco esa contestación interna del Partido Colorado? ¿Ustedes están con honor colorado? ¿No lo están? En algunas cosas sí, en otras no. ¿Cuál es la posición que tienen ahora ustedes? Bueno, nosotros, y voy a hablar por mí, Sí, claro. yo me considero una mujer de Estado. Uh-huh. Yo le amo a mi país y quiero que salga adelante. Soy demócrata, de convicciones democráticas profundas y claras, y respeto profundamente el veredicto de las urnas. En las internas de mi partido, que mi partido tiene esa virtud, tiene muchos defectos, pero tiene una enorme virtud que en este tiempo de transición fue consolidando una cultura de democracia interna muy fuerte. Sí. Si bien se robaron elecciones en los inicios de la transición, eso no podría ocurrir ahora. Ya no hay condiciones, hay una institucionalidad que garantiza que las elecciones se hagan correctamente. Y en ese proceso de elecciones internas ha ganado el que no era mi candidato. Sí. Mi candidato era Vince. Y yo trabajé por la candidatura de Vince. Gana Santiago Peña y Pedro Aliana, y yo candidata a senadora por el partido. Entonces trabajo de lleno para que Santiago Peña y Aliana ganen las elecciones. Siempre en el marco de una clara ética política y de un compromiso con el partido. Yo estoy comprometida con el partido y sus ideales. Es más, Mario, leo el marco doctrinario de mi partido, leo los valores que tiene, leo la historia de mi partido y encuentro que en el Partido Colorado todos esos valores doctrinarios y su fundamento político y su línea política está absolutamente intacta como un instrumento para dirigir la patria, para redimir la patria, para conducir la patria. Las fallas que hemos tenido en la historia sosteniendo la dictadura 35 años, que muchos reivindican, yo creo que ha sido una dictadura oprobiosa, que si bien ha tenido sus virtudes, porque ha habido virtudes, Claro. han habido abusos contra los derechos humanos, claro. Y mi padre ha sido uno de los perseguidos políticos. De hecho, claro. Conoció las cárceles de Stroessner, entonces yo conozco toda esa historia y creo que tenemos que ser capaces de aprender de la historia. En ese marco, mis convicciones por el Partido Colorado, siendo un partido que ha nacido claramente inspirado en el liberalismo, dio sin embargo muestras de un viraje más hacia un nacionalismo, Sí. De centro y comprometido con un Estado social de derecho. Por eso tienen mucha penetración en las clases populares. Así mismo. Hasta hoy. La vocación popular del partido está ligado a ese compromiso con la justicia social, a ese compromiso con el ideario democrático de la justicia, el ideario republicano de la justicia social. Y tenemos una enorme deuda todavía en ese marco, pero ese es el horizonte, la utopía dinamizante que nos tiene que mover a esa búsqueda, más allá de nuestros errores, más allá de todas las miserias, más allá de las glorias e infortunios de este país, porque
El Partido Colorado, su doctrina, su historia, sus hombres están profundamente insertos en la historia y en el entramaje histórico de esta nación con sus glorias e infortunios. Por eso mucha gente no puede terminar de entender ese sentimiento, porque es una conjunción de símbolos, de valores ligados a las tradiciones que realmente le dan una fuerza al partido. Correcto. Por eso a mí me parece tan rechazable, para no usar una palabra peor, que se use eso, claro, y se aproveche en sentido personal por un proyecto más personalista que está lejos de buscar esa satisfacción de las necesidades de la mayoría. Y en el partido hay de todo. Hay gente que ha cometido latrocinios enormes. Hay gente que ha luchado por la justicia. Yo leo las memorias de algunos y, por ejemplo, Blas Garay, un joven brillante que estudió en Europa, se paró en la asamblea y pidió que el Banco del Estado, que daba dinero solo a los grandes hacendados, claro, y a los grandes terratenientes, le dé dinero a los campesinos, que miren las clases populares. Y escuchamos todo el testimonio de ellos, de Fulgencio Remoreno, de Ricardo Brugada, y decimos, la pucha, de Roberto L. Petit con su juventud, que tenía tan claro el horizonte de la justicia, y decimos, caramba, estos son los inspiradores. Además, el partido se ha fundado con los que murieron en Cerro Corá, claro, estuvieron con López, ¿verdad? Entonces, de ahí viene una fuerza política ligada a la cultura, a la tradición, a un simbolismo de patria que es muy importante. Y bueno, allí yo permanezco. Eso me impulsa a seguir. Apoyé al candidato Colorado y mantengo mi libertad en el sentido en que si hay una propuesta que a mí me parece que es contrario a eso, pueda expresarlo y decirlo. Yo apoyo al gobierno, he votado a favor de la creación de los ministerios, del endeudamiento de $600 millones para pagar las deudas, de los programas. Cuando se llevó, por ejemplo, el de la superintendencia de jubilaciones, que es algo muy necesario. Sí. Y teníamos a la gente ahí afuera tocándonos bombas a la puerta Yo les dije, por favor, ¿por qué no postergamos una semana y convocamos a esa gente? Porque si ustedes me dicen acá todas estas virtudes, yo miro la ley, veo que los puntos críticos ya se corrigieron, ¿por qué no explicamos a esa población enardecida afuera? Porque no, hoy se tiene que hacer, en fin. Claro. Ahí perdón. Con ese modo a veces de querer saltar, no estoy de acuerdo y expreso con toda libertad mi opinión. Claro, está genial el análisis que hiciste porque además nos llevó a una revisión histórica del coloradismo en sí. Pero también dijiste en ese discurso que hay sectores que a veces quieren apropiarse de esa presentación del Partido Colorado para intereses muy sectoriales o muy personales. Así Ese es siempre el peligro, ¿no? Y pareciera que un sector del oficialismo está muy entusiasmado con llevar todo por delante como una especie de aplanadora. Sí. Ese término que nos retrotrae mucho a la dictadura. Hay sentimientos revanchistas. También. Me doy cuenta. Exacto. Sí, o sea, toda esta persecución ahora en la justicia de los ex dignatarios, comenzando por el propio presidente Abdo, tiene un tinte que a toda la sociedad le queda muy claro. Le queda muy claro. Un detalle. Sí. Todo el equipo, Paraguay logró la calificación de país del grado de inversión. Pasamos el examen de Gafilab. Sí. No entramos en la lista. Ha habido un trabajo muy prolijo hecho por el gobierno de Mario Abdo Benítez, donde en primer lugar se aprobaron con un pedido del Ejecutivo y el trabajo nuestro en el Congreso, todas las 11 leyes. Claro. Importantísimas para eso. Pusimos el marco legal que nos da credibilidad ante el mundo en relación a nuestra lucha contra los flagelos que azotan a la sociedad, y toda la gente que trabajó en eso está imputada. Increíble. ¿Cómo es que nosotros logramos y toda esa gente está imputada? Ahí hay un revanchismo que no se puede negar. Tengo que hacer la pausa. Importante cómo habla Blanca. Habla con claridad, ya con la experiencia de tantos años también de hacer política. Estamos con una última parte todavía para seguir preguntando y escuchando atentamente a Blanca Ovelar.
La senadora Blanca Velar con nosotros, una charla muy interesante. No te pregunté, Blanca, con mucho respeto, si estuviste de acuerdo o no con la pérdida de investidura de Katia González. No ¿verdad? estuve de acuerdo. Lo dijiste Me públicamente. pareció, lo dije públicamente, lo sostuve y en otro momento de ese hecho yo pedí a los compañeros que revisen eso. Ujú. Esa ha sido una medida arbitraria absolutamente ilegal Dentro de esa línea revanchista también, ¿verdad? dentro de esa línea revanchista. Ahora, Y- la pérdida de mismas investiduras está un poco bastardeada, ¿no? Lastimosamente se llegó a un momento en Sí. que es una especie de guillotina ahí que amenaza a todo el mundo, ¿no? Así mismo. Qué pena, ¿no? Es una pena. Hay algunas cuestiones que deben como que ajustarse más. Nuestra constitución del 92 es una constitución muy buena. Ha creado una institucionalidad en el Estado democrático que en su diseño institucional es bastante elevada. Sí, que nunca completa. tuvimos, además. Sí, nunca hemos tenido. Sí. El Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, todo eso han sido figuras nuevas en el Sí. marco del tema de la justicia. Sin embargo, en el ejercicio han habido como toboganes de idas y venidas. Los hombres son claves. Las personas que dirigen son claves para fundamentar, para sostener, y también es clave la autoridad que procura mantener esa institucionalidad. Aquí algunas instituciones se vaciaron de su esencia y quedaron absolutamente solo en la forma, pero en la práctica sabemos cómo funciona. Claro. Entonces eso tenemos que los paraguayos luchar por revertir. Tenemos que tener instituciones creíbles. Yo miro lo que son los jueces uruguayos y tengo una envidia porque creo que allí hay una institucionalidad mayor, es un estado diferente. Y nos decía Marta Lagos, este año estuvo en Paraguay, yo la invité para la Asamblea de Parlaméricas que se realizó en Asunción. ¿Qué presidiste vos también? Sí, yo presido, yo soy presidenta de Parlamento. ¿Todavía? Sí, todavía soy. Ya. Fui reelecta a fines del 2022 Ok. en Bogotá. Ya. Y voy hasta. Mm. Bueno, paréntesis, ¿verdad? Mm. Marta Lagos nos decía en esa ocasión, realmente en América Latina hay una nostalgia por la dictadura, ¿verdad? Sí. Los países, y uno de los países que más añoran la dictadura son ustedes, los paraguayos. El 85% está de acuerdo con un régimen fuerte porque ve que la democracia no tiene resultados. Sí. ¿En qué sentido no tiene resultados? Porque les ve a ustedes, y nos señaló a todos, los políticos que trabajan para ustedes y no para ellos, no para el pueblo. Entonces, esa es una cuestión muy seria. Nosotros tenemos que revertir. La política es la más noble actividad humana porque Claro. se interesa por el bien colectivo, se interesa por el futuro. Y yo, Mario, encontré un sentido también muy relacionado con mi fe. Yo soy catequista, fui catequista en mi juventud, muchísimos años, y trabajé mucho la catequesis con los jóvenes. Tenía un cura italiano que fue mi maestro, de quien aprendí la pedagogía, de Don Bosco, él es salesiano. Y muchas veces me pregunté el vínculo de la política con la fe. Claro. Y encontré el sentido en el que proyectamos y construimos el futuro, pensamos en el futuro. La fe, la conducción de la propia existencia y el desarrollo de la vocación humana nos lleva hacia un destino que creemos los que tenemos fe, ¿verdad? Y bueno, y la política es la construcción del destino colectivo, es la búsqueda de bien para todos. Entonces Claro. allí hay absolutamente una vinculación. Claro. Y tenemos que promover que más gente se sume. Es servicio. Al Lo que pasa es que se bastardeó también mucho de eso, ¿no? Y eso es lo que yo admiro de otros países donde veo mayor profesionalismo, mayor altura en el ejercicio y las instituciones mantienen su rigor. ¿Qué nos decía Marta en esa reunión? Uruguay es el país que se ha separado de este barrio y surca mares hacia otros destinos. Es el país que ella percibe en los estudios que hace sobre Latinoamérica. Eso, y yo siento así una íntima envidia y digo, Paraguay puede ser
Podría ser. Podría ser, Hasta ¿por qué por no? tamaño de Nosotros población y tenemos tamaño de población, tenemos nuestras riquezas, pero tenemos demasiada desigualdad. Claro. Hay demasiada pobreza, hay demasiada exclusión, miseria y sufrimiento que no se justifican en un país que produce alimento para 80 millones de personas. Esa es la gran deuda, sí, Blanca. esa es una gran deuda y allí hay una deuda ineludible de mi partido con el pueblo. Qué bueno y que lo eso dices. no se puede ignorar, Claro. porque ignorar eso sería un cinismo y sería traicionar las bases sustantivas del partido y de sus reivindicaciones históricas. Hay gente que le tocó la oportunidad de estar en la función pública y solo se preocupó por sí mismo, cometió el latrocinio, cambió su estatus, se volvió un millonario. Y no se puede, en la función pública no podés cambiar tu estatus porque No. nunca vas a tener No. un salario adecuado para... Claro. Y ahora mismo en el Congreso, ¿qué ha pasado? Y cualquier ciudadano te toma en la calle y te dice, Sí. entre el Congreso del 93 y Sí. cómo fue degradándose hoy, Es cierto. esas personas nuevas que han entrado todos los días nos llenan la cara de vergüenza. Solo con actos escandalosos a mí me duele y encima muchas son mujeres. Es una pena para ir redondeando esta charla porque eso desprestigia la democracia y motiva ese pensamiento que decía Marta Lagos de decir, bueno, quizá en la dictadura vivíamos mejor. Vivíamos mejor porque podíamos salir, ahora te asaltan en cualquier Claro. esquina. Es muy compleja la realidad, no se puede hacer. Y nosotros los paraguayos estamos muy acostumbrados a un pensamiento muy simplista. Encontramos un problema, buscamos al culpable. Claro. A ver si el culpable puede... Y no somos capaces de analizar la complejidad. Los problemas complejos requieren pensamiento complejo para resolverlos y requieren el acopio de una cantidad enorme de información y la búsqueda conjunta. Para eso necesitamos una clase política y dirigencial capaz de dialogar juntos, de hablar con el diablo si es necesario, pero conversar para construir si en medio de esa diversidad, de esa discrepancia, de ese enfrentamiento, hay algo común que nos une, porque en ese algo común está el pueblo que espera de nosotros. Y ahí yo agrego una autocrítica a mi sector, que es el periodismo, los medios. También es necesario un periodismo un poco más dialogante antes que tan fanatizado. Entró también la prensa en ese Yo pienso juego. que en todos los ámbitos Claro, hay una fanatización. Permeó sí. en todas partes. Permeó. Es un poco la cultura hoy y quienes tenemos la responsabilidad por tener mayor formación, por tener mayor experiencia, tenemos que promover esa cultura del diálogo. No hay posibilidad alguna de construir el destino de nuestra nación, el destino de nuestra familia. Empecemos ahí, si no somos capaces de hablar juntos, de construir capital social, confianza mutua, más allá de la diversidad, más allá de las diferencias, de las discrepancias. Siempre tiene que haber algo sobre el cual construir una plataforma única en el que nos movemos, en el que buscamos todos, nos vamos hacia la misma dirección, porque estamos todos en el mismo barco. Aunque muchos correligionarios tuyos dicen, en democracia la mayoría manda. Sí. Pero La mayoría manda y en democracia la mayoría gobierna, pero tiene que respetar a las minorías. Lo que se hizo con Katia González es incorrecto. No estoy de acuerdo y he tenido mi debate fuerte en relación a este tema con algunos referentes importantes de mi partido. En otra ocasión, porque me da gusto hablar contigo, Blanca, hablemos un poco del tema mujer también. Sí. Qué tema complicado en Paraguay y que sigue sufriendo los rigores de un machismo rampante, ¿no? Hay que asumirlo desde el tema de la violencia intrafamiliar Sí. hasta la discriminación en los salarios. Así Es mismo. un drama social que tenemos también. Es grave. Y es grave. Y a mí me inquieta tanto la violencia. Sí. Los feminicidios que existen. ¿Cuántos hogares destruidos, Blanca? Muchísimos hogares, niños que quedan huérfanos, familias que se destruyen. Y uno se pone a pensar que aparece hoy en la noticia y, ay, otro no, y se comenta. Y yo solo ver hasta los periodistas. Sí. Comentan y luego pasan la página. Eso ya no va a volver después. Se está naturalizando como algo que tiene que existir nomás luego. No puede ser. Totalmente. Tenemos que reaccionar. No puede existir eso. Sí, Es va entre las terrible. noticias policiales generales. Sí, y en una semana se olvida. En unas semanas se olvida. Y esos chicos quedan para toda la vida. Quedan para toda la vida. Imagínense ustedes el dolor
la destrucción que eso genera, la violencia. Yo ayer tuvimos un debate en relación a eso porque querían postergar casi indefinidamente el tema de la creación de los juzgados. La escuché a la senadora Samaniego también muy ofuscada. Y ofuscada en un momento dado porque, no sé, parecía como una competencia de ganar, ¿no? Que se postergue más tiempo. ¿No? Y le dijimos, bueno, basta, ¿qué les pasa? Claro. ¿Por qué no podemos discutir más racional? Sí. Eso también a veces se impregna mucho del sentimiento y de la pasión de ganamos o perdemos. A veces cuestiones pueriles nos llevan debates de horas y cuestiones de fondo no hablamos. Claro. Esta cuestión de todo lo que hicimos hasta ahora en el Senado, en el Congreso de la Nación, en el Paraguay, lo que se hizo de la justicia, todo es insuficiente frente al drama de la violencia intrafamiliar. Yo no sé qué pasa. Tema para un próximo programa porque es realmente un gran tema. Los juzgados especializados, todo lo que se pretende con esta ley, ¿verdad? Hasta tenemos que comenzar a enseñarnos, los hombres, a que la mujer puede irse de un momento dado a una relación y no por eso hay que matarla. Sí. Acá todavía está incorporado eso. Si no es mía, no será de nadie. Sí. Se escucha eso hasta en los niveles sociales altos. Sí, es brutal. En todos los niveles. Y la violencia existe en todos los niveles. Sí. Y el 80% de los hijos de padres violentos van a ser violentos con sus mujeres mañana. Casi 80%. Es atroz esa estadística. Por eso, es un tema para un programa especial, pero te agradezco que lo hayamos tocado, aunque sea brevemente, porque hay que meter en la agenda y en el debate social. Bueno, Blanca, se nos acabó el tiempo. Te veo bien, te veo entusiasmada siempre. Cortito, ¿qué pensás de nuestro país? Aún, a pesar de todo esto, ¿hay un Paraguay mejor posible? ¿Tenés esa visión siempre? Así es. Yo creo que tenemos la obligación, Mario, de ser optimistas. Tenemos todas las condiciones y yo creo que siempre pongo mi esperanza en dos factores. Los años de escolaridad del promedio del paraguayo va subiendo. Sí. Entonces estamos siendo más instruidos y también tenemos el recurso tecnológico de los aparatos. Claro. Con eso podemos tener un acceso a la información, tenemos leyes importantes como el acceso a la información pública, podemos controlar mucho mejor y pedir rendición de cuentas a nuestras autoridades del manejo del dinero público. Cosa que no había. Cosa que no teníamos antes, ¿verdad? Y el que no entiende que cuando maneja la cosa pública tiene que ser transparente, va a tener que irse, van a ir yéndose, van a ir teniendo problemas, van a ir yéndose. Entonces, yo confío en el destino de nuestro país. Hoy tenemos grado de inversión, tenemos planes, el presupuesto de este año, que estudiamos este año en el Congreso, para el 2025, tiene 1.800 millones de dólares más, de los cuales hay un aumento importante en el tema de la alimentación escolar, un aumento importante en salud, en seguridad. Podemos hablar después de ese otro tema. Yo tengo las cifras, por ejemplo, 100 millones más en educación. Tiene que dar un resultado de eso. Eso es también una esperanza y la gestión correcta de esos recursos, sin robo, sin latrocinio, es clave porque la corrupción mata. Necesitamos controlar el uso del dinero público y para eso necesitamos empoderar a la sociedad que controle, que acceda a la información, que exija. Ya está sucediendo. Yo veo que hay comunidades que ya están exigiendo eso y eso me da esperanza. El Paraguay es un país maravilloso. Necesitamos honrar cada uno el puesto que tenemos y va a ir mejorando cada día. Gracias, Blanca Ovelar. Muchas gracias. Un gusto charlar contigo. Blanca Ovelar, senadora, la conocemos de tantos años. No ha variado nunca este pensamiento, hay que decirlo, Se ha mantenido en esta línea. Usted después hará su evaluación ahí en casa, con la familia, pero los temas que hablamos son esenciales para el debate en pos de un Paraguay mejor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y hasta la próxima.